Muy buenos días a todos ustedes. Gracias por conectarse puntualmente. Ahora sí vamos a empezar pasando la asistencia. ¿Ya? La asistencia es de inicio a fin. Las circunstancias pueden haber muchos factores que hacen quizás que nos bote de sube a veces, ¿no? Nos pasa. Pero no puede ser que pasemos asistencia muy temprano y llega el media mañana y ya no estás en clase, ¿no? Cuando sucede esas cositas, de preferencia, avisar, siempre avisarme por interno. En el cambio de hora lo voy a revisar, ahí voy a poder ver qué sucedió en casita, ¿ya? Vamos a pasar y vas a observar nuestro cuadro de asistencia que siempre trabajamos. Ya vamos a ver aquí. Puedes observar incluso hay Jotas, hay X, hay R's, porque estás ingresando un poco tardecito. Recuerda que la toma captura es en el acto, esperamos unos cuantos minutos y ya tienes que estar tú en clase, ¿no? Pasados esos cuantos minutos que te dan de plazo, por así decir, y no es justificado antes, si les he dicho antes, no en el momento, antes, porque tienen que estar preparados, entonces ahí ya se pone la R que significa un retardo de ingreso, ¿no? Vamos a ver. Aldunate. Presente, Miss. Muy bien. Tenemos aquí Aguirre. Ah, no, Aguirre está justificado porque él está ya salido de emergencia. Alzamora. Alzamora. Presente. Camarita abierta, Adriana. Campos. Buenos días, Miss. Presente. Canales. 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 Canchumuni. Presente, Canchumuni. Miss. Capcha. Presente, Miss. Caso. Presente, Miss. Chaparría. Presente, Miss. Cristóbal. Presente, Miss. Delgado. Presente, Miss. Escobar. 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 Flores. Presente, Miss. Giraldo. Presente, Miss. Guzmán. Presente, Miss. Hernández León. Presente, Miss. Hernández. Hernández Paredes. Buenos días, Miss. Presente. Buen día. Marín. 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 Montero. Presente, Miss. Quispe. Presente, Miss. Ramírez. Presente, Miss. Rodríguez. Presente, Miss. Rodríguez Orellana. Presente, Miss. Ruiz. Presente, Miss. Iparraguirre. Presente, Miss. Yuri Vilca. Presente, Miss. Zapata. Buenos días, Miss. Presente. Buen día. Sumaeta. Presente, Miss. Muy bien, ahí está. Vuelvo a pasar aquí. Marín. Marín. No está. Escobar. Escobar. Muy bien. Y aquí. Canchumuni. Canchumuni. Canales. Ah, no, Canchumuni sí está. Canales. Disculpa. Ahí está. Miss. Listo. Entonces aquí tenemos ya la asistencia de todos los niñitos el día de hoy. Vamos ahora sí a pasar a nuestra clasecita que corresponde al curso de geometría, ¿no? Ya estamos viendo el tema de los triángulos. Hoy día vamos a ver la clasificación de los triángulos. ¿Cómo se clasifican? Se van a clasificar según la medida de los ángulos interiores
y a su vez van a haber clasificaciones según la medida de sus lados. Entonces vamos a ir abriendo nuestro texto para ir identificando nuestro tema y vamos a trabajar, ¿ya? Vamos a ver en qué consiste el tema del día de hoy correspondiente al curso de geometría en el primer bimestre, capítulo 6, vuelvo a repetir, triángulos, clasificación según ángulos interiores y sus lados, ¿ya? Veamos entonces. Esta clasificación de triángulos específicamente se va a abordar de dos maneras. Según sus ángulos interiores, según la medida que tengan, o según los lados. Si los lados son iguales, si son diferentes, si hay dos lados iguales y uno diferente, entonces eso te va a indicar cuál es el nombre que va a recibir según las características. Aquí tenemos, según sus ángulos, observa. ¿Ah? Estos son según sus lados. Un momentito que ha habido una confusión, un ratito. Listo, ahora sí, ya habiendo hecho el cambio de palabrita, es según los lados. Según los lados tenemos aquí tres triángulos importantes. El equilátero que tiene sus tres lados iguales. ¿Ya? Esto te vas a acordar como característica importante. Estos son tres lados iguales. Vamos a señalarlo con una bolita para que te acuerdes. ¿Ya? Tres lados. ¿Y qué cosas son esos tres lados? Tres lados iguales. ¿Ya? ¿Qué significa? Que si queremos de repente ver un ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos este triangulito y vas a encontrar así. Tres señales, ¿te das cuenta? Tenemos tres estrellitas. Este triángulo equilátero tiene algo en particular. Que a su vez sus ángulos interiores miden 60 grados. Sus ángulos interiores miden 60 grados. Los tres, sí, los tres miden 60 grados. Como tienen lados iguales, entonces vas a tener que anotar esta partecita que a su vez este equilátero también tiene sus tres angulitos iguales que van a tener de medida, van a tener 60 grados, ¿ya? Entonces, esto es importante que lo coloques, ¿ya? Entonces, triángulo equilátero tiene tres lados iguales y a su vez tiene sus tres ángulos iguales. Vas a reconocerlo porque te van a venir de repente unas señales, como en este caso coloqué estrellitas. El triángulo isósceles, en cambio, tiene solamente dos lados iguales. ¿Ya? Tiene dos lados iguales. Estos dos lados iguales también te van a venir con unas señales, por ejemplo, aquí, ¿no? Y aquí, ¿ya? Tenemos dos lados iguales. Aquí está mejor. Para que puedas reconocerlo. Aquí lo voy a poner. Ahora sí, esos tienen dos lados iguales. ¿Qué tiene de particular este triangulito? Lo particular es lo siguiente, que se va a oponer aquí, este angulito que estás mirando, que está acá señalando, del lado hacia el ángulo o del ángulo hacia el lado, van a tener la misma medida en ambos casos, como una X. ¿Ya? Voy a graficar esto, de preferencia tenlo. De preferencia, me parece que en tu ficha hay para completar. ¿Sí? En tu fichita tienes para completar y se completa con estos datos. En tu fichita tienes para completar. Ahí están los triángulos. Entonces, cuando dice lados, vas a completar ahí. Y si ves uno que es más larguito, aparentemente es este, vas a ponerle las señales. ¿Ya? Le vas a colocar las señales. No te olvides, para que puedas tener completo tu ficha, ¿ya? Recuerda que estos angulitos son iguales también. Y por último tenemos el triángulo escaleno. El triángulo escaleno es aquel que tiene sus tres lados diferentes.
¿Ya? 3 lados diferentes. Por ejemplo, acá hay uno. Vamos a colocar un corazón acá. Y voy a colocar una aspita aquí. ¿Ya? 3 lados diferentes. Entonces recuerda, en el triángulo equilátero, sus 3 lados son iguales. Y sus ángulos interiores miden 60 grados. En el triángulo isósceles, tengo 2 lados iguales. Y se van a oponer los ángulos que a su vez serán iguales. Y en el triángulo escaleno, sus 3 lados son diferentes, o sea, no hay ninguno que es igual. ¿Ya? Ninguno. Esto es en función a lados. Ahora veamos en función a sus ángulos. Ahora sí, según sus ángulos tenemos también 3. Ahí lo puedes observar. Según sus ángulos tenemos el triángulo rectángulo. ¿Dónde va a presentar un ángulo rectángulo o un ángulo recto? ¿Qué significaba ángulo recto? Que mide 90 grados. O sea, tiene un ángulo que mide 90 grados o también lo vas a encontrar como cuadradito. Entonces puedes encontrarlo también como cuadradito, ¿ya? Entonces tienes que saber, a ver, voy a colocar aquí un cuadradito, lo vas a encontrar así, cuadradito. Entonces, cada vez que veas cuadradito, sabes que vale 90 grados. En un triángulo agudo, se llama acutángulo, tiene sus 3 ángulos menores a 90. Entonces, menores a 90, vamos a colocarle aquí. 3 ángulos menor a 90. ¿Ya? Menor a 90. El acutángulo, entonces, es el triángulo que tiene sus 3 ángulos menores a 90. Acuérdate bien, ¿cómo se llama? Acutángulo, ¿ya? Acutángulo. Significa que puede valer 60, a ver, 60, 40 sería 100. 100 acá valdría 80, ¿no? Por ejemplo. Y los 3 son menores a 90 grados. Pero si hay uno que es mayor a 90, cuando hay uno que es mayor a 90 se llama obtusángulo. Entonces, si hay un ángulo mayor a 90, vamos a poner aquí, un ángulo mayor, vamos a ver aquí, mayor a 90 grados, entonces este triángulo se llama obtusángulo. ¿Qué quiere decir? Mayor a 90 grados ya me está indicando que puede ser 91, 92, 100, 120, 150. Entonces, este angulito vas a encontrarlo así abiertito, ¿ya? Lo vas a encontrar abiertito. Entonces, ahí tienes la clasificación de los triángulos. Antes de pasar, ¿hay alguna consultita? ¿Alguna preguntita? ¿Todo está clarito para poder entrar a trabajar nuestro texto? ¿Sí? ¿Todo clarito? A ver, vamos a ver por interno. A ver, dicen. Ya, vamos a ver, aquí hay una justificación de camarita. Sí, está claro todito. Muy bien. Entonces, si está claro el tema, vamos a poder ingresar a nuestro texto, ¿ya? Ya tomaste nota, ya llenaste tu ficha, la primera parte de arribita, porque me parece que había colocado para completar. Si es que no, entonces lo puedes tomar nota en un cuadernito, ¿ya? Listo, vamos a ver nuestro texto. Voy a borrar toda mi pizarrita que hago, siempre hago todos mis adjuntos para que puedas entenderme la clase. Ya está. A ver, antes de iniciar aquí, con referente a la número 1 del texto, voy a preguntar, ¿ya? Voy a preguntar. Preguntamos aquí. Bajamos a ver. ¿Cuánto suman los ángulos internos en un triángulo?
¿Cuánto suman los ángulos internos en un triángulo? A ver, Jordani. Mis internos 180. Muy bien. La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. ¿Cuánto es el valor de este cuadradito, Leonel? 90. 90 grados, ¿ya? Si me dicen en este ejercicio, si me dicen, por ejemplo, clasifica el triángulo según la longitud de sus lados, ¿cuál es la clasificación según sus lados? A ver, Natsumi, ¿cuál es la clasificación según sus lados? Que son escaleno y son equilátero. Muy bien. Escaleno, isósceles y equilátero. Entonces, resolviendo, utilizando nuestra formulita, y todos vayan utilizando la formulita donde me decía que la suma de los ángulos internos es 180, ¿ya? Voy a hallar el valor de alfa, porque piden calcular alfa. Luego voy a definir cómo se llama este triángulo según la medida de sus lados. Y tú te preguntarás, y me dirás, mi Francia, pero no hay ninguna medida de sus lados. Pero podemos asumir. Vamos a ver aquí. Alfa más 90 más 50 es 180 grados, ¿cierto? A ver, Luana, continuamos. 90 más 50, 140. ¿Ya? Queda alfa sumando más 140 es igual a 180. Lo pasamos restando. Alfa es igual a 180 menos 140 y el resultado me sale 40. Muy bien, alfa me sale 40. Ya tengo el valor de alfa. Entonces voy a colocar aquí alfa. Voy a poner aquí que me vale 40 grados. Ahí está, 40 grados. Ahora me dice que lo clasifique según sus lados. Entonces, hace un instante te dije que podríamos verlo con el opuesto, ¿cierto? Mira, acá mide 50. Su opuesto estará aquí. ¿Ya? Acá mide 40. Su opuesto estará acá. Y hace un ratito, Leonel me mencionó que también este cuadradito vale 90, ¿cierto? Su opuesto se va a encontrar aquí al frente. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, los ángulos ¿son iguales o son diferentes, Ángele? Son diferentes, Miss. Todos son diferentes, ¿no? Todos son diferentes. Uno es 90, el otro es 40 y el otro es 50. Si sus ángulos son diferentes, sus lados también tendrán medidas diferentes. Es por eso que utilicé flechitas de distintos colores. La medida de sus lados también son diferentes. Tú misma, Angeli, ¿cómo se llama el triángulo cuyos lados son diferentes? Se llama triángulo escaleno, Miss. Triángulo escaleno. Entonces aquí la respuesta saldrá, ahí justo estaba saliendo las señales. Ahí está, 3 lados diferentes, se llama triángulo escaleno. Ahí está. De esta manera es como tienes que anotar, resolver en tu texto. ¿Ya? Miss, también tengo que poner las señales, claro, porque si no, ¿cómo vas a decir, cómo vas a mencionar que es escaleno? Tienes que colocar. ¿Ya? Muy bien. Aquí veo algunas respuestas. Muy bien, ya están escribiendo sus respuestas en interno. Perfecto. Continuamos entonces. ¿Ya? Continuamos. Van a seguir anotando. Cada vez que voy a hacer una explicación, usted va anotando para que no se atrase. ¿Ya? Con esa idea van a trabajar el ejercicio 1 de color azul. 1 de color azul.
y voy a ir preguntando. Ya saben que yo voy preguntando. ¿Ya? Muy bien. A ver, Ángeles, dime, te veo con la manita alzada. ¿Qué voy a hacer aquí, Ángeles? Todos los ángulos internos suman 180. Vamos a clasificar los ángulos. Todos los ángulos internos suman 180 grados, ¿ya? El cuadrado es 90 grados. El cuadrado es 90 grados. Entonces podemos plantear cómo. Entonces sería x más 30 más 90 es igual a 180. ¿Ya? Lo sumamos. X más, aquí es 30, ¿no? Ahí es Aquí es. 30. Continuamos, Ángeles. Y a mi baja y lo sumamos 90 más 30. 90 más 30 es igual a 120. ¿Ya? Igual a 80. El más pasa restando. Y entonces sería 180 menos 120. Muy bien. Es igual a 60. Es igual a 60. Ahora, Triángulo escaleno. también porque es un triángulo. Muy bien, porque los valores son diferentes, ¿no? Como el anterior. Los valores son diferentes. Aquí va a valer 60. Mi Francia, pero ¿cuál es al final? Acá hay beta y X, hay alfa. Al final es una incógnita, así que no te sientas de repente distraído por la letra, ¿no? Tú sabes que es una incógnita, entonces esa incógnita tienes que hallarla, ¿ya? Vamos a asumirlo de esa manera, ¿ya? Ahora sí, ahí salió 60. El triángulo escaleno, porque sus tres lados son diferentes, ¿ya? Escaleno. Muy bien, Ángeles. 20 para Ángeles, muy bien. Cuando participan yo me contento porque veo que me están entendiendo. ¿Ya? Continuamos. Número 2. Ya terminamos de copiar. Listo. Número 2. En la número 2 es parecido, ¿no? Es muy parecido. ¿Qué me dice la número 2? En la número 2 dice calcula M y clasifica el triángulo según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus ángulos. Entonces vamos a ver aquí. A ver, primero. Abel, ¿qué voy a hacer aquí? Sí, Miss. ¿Qué voy a hacer? Dice calcula M y clasifica el triángulo PQR según la medida de sus ángulos. Ya. Según la medida de sus ángulos, ¿cuál es la clasificación de los triángulos? Según la medida de sus ángulos, ¿cuál es la clasificación de los triángulos? Miss, es Q, Miss. ¿Cómo? Q. ¿Cuál es la clasificación según la medida de sus ángulos? Miss 180. Eso es la suma. Abelito, ¿anotaste? A ver, revisa lo que has anotado. Según la medida de sus ángulos, ¿cuál es la clasificación de triángulos? Miss, ¿tiene un ángulo recto? ¿Ya? ¿Cómo se llama? Rectángulo. Ya, muy bien, va uno. Sí, seguimos. Escaleno. Escaleno es ángulo. A ver, entonces no me has anotado. ¿Qué pasó? ¿Qué has estado haciendo? Miss, A ver, está ¿quién? anotado. ¿Y por qué no me lees lo que hemos hecho de teoría? Miss, Acabo de anotó presentar. A ver, dime lo que has anotado. el equilátero tiene tres partes iguales
triángulo equilátero, triángulo isósceles tienen sus lados iguales, triángulo escaleno no tienen ninguno de sus lados iguales, Ya, triángulo y esa rectángulo. clasificación, ahí nomás, esa clasificación, muy bien, es de los lados. Arribita decía, según sus lados. Ahora, en la otra columna, según sus ángulos. ¿Cuáles son según sus ángulos? ¿Tienen sus dos lados iguales? Ángulos. Según sus ángulos. A ver, ¿quién me puede ayudar a ver aquí? Dos Yo, lados Miss. iguales. A ver, voy a preguntar. Yo, Miss. A ver, voy a preguntar alzando manito. Ustedes saben que no se pueden desactivar porque si no todo se mueve, ¿ya? Todo se mueve. Alzamos manito, yo te observo y te voy a pasar a llamar, ¿ya? A ver, tengo aquí en mi cámara, Dago, la clasificación según sus ángulos. ¿Cuál es? Si bien no me equivoco, es un obtusángulo. Ya, obtusángulo porque tiene un ángulo mayor a 90 grados. Seguimos. También había el equisángulo. A ver, vamos a ver. Ah, ahí me doy cuenta quiénes me anotan y quiénes no me anotan. A ver, por acá tenía la manito de... Ay, se movió. Acá está, Matías. A ver, dime, Matías. Es un triángulo rectángulo. Rectángulo también, muy bien, porque tiene un ángulo de 90 grados. Me falta uno más. Yo tengo obtusángulo, tengo rectángulo. Miss. ¿Qué más hay? Miss. A ver, Gabriel. El acutángulo. Acutángulo. Y si se dan cuenta, terminan en la palabra ángulo. Acutángulo, obtusángulo, rectángulo. Terminan en la palabra ángulo. Es por ello que se van a reconocer según la medida de sus ángulos porque tienen esa terminación. En cambio, el otro dice lados. Equilátero, isósceles y escaleno es en función a sus lados. O sea, 3 lados, 2 lados, ningún lado. Esta es la diferencia que existe. Si ustedes no manejan la teoría, entonces va a ser muy complicado el momento de resolver. Tu teoría es base para que puedas resolver tus ejercicios, ¿ya? Entonces, ya ahora sí, Abelito, está anotado lo que hemos mencionado, ¿sí? Ya lo anotaste, ¿cierto? Sí, ya, muy bien, ya lo anotó. Entonces, vamos a ver aquí. En la número 2 dice, calcula M y clasifica PQR según la medida de sus ángulos. Voy a preguntar, a ver, aquí tengo Sebastián. Sebastián, dime, ¿qué voy a hacer aquí primero para hallar el valor de M? Ya, Miss. M más 60 más 30 es igual a 180, Miss. Ya, muy bien. Entonces la sumatoria es 180. M más 60 más 30 es igual a 180. Ya. 30 más 60 es igual a 90 Ya, y es igual a 180, Miss. muy Y el bien. 90 pasa a restar al 180, restando sería 180 menos 90. Ya, M es igual a 90, Miss. muy Y bien. sería un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, claro. ¿Por qué? Porque aquí M va a tener el valor de 90 grados. Aquí va a tener 90 grados. ¿Le puedo colocar cuadradito? Colócale entonces cuadradito, pues para que lo tengas ahí bien clarito que esto es 90 grados.
y no te confundas, ¿ya? Entonces es importante que reconozcas muy bien cuáles son, qué tipo tenemos de triángulos, ¿ya? Vamos a ver en el número 2 de color azul. Vamos a ver, voy a ver aquí, Angeli. Uy, se fue Angeli, ¿qué pasó? Ahora sí está. Angeli, dime, en la número 2, ¿qué hacemos? Dime, Angeli. Creo que está fallando un poquito la camarita, ¿no? Porque sí, también he recibido un mensajito por interno. A ver, dime, no te preocupes. Si la camarita se apaga, no te preocupes. Porque sí me has enviado un mensajito que está fallando eso, ¿no? Ahorita también se me acaba de ir. Ya, tranquilita nada más. Te escucho, yo te voy a escuchar. ¿Ya? Ya. Entonces sería alfa ¿Ya? Alfa. más 50 más 40. ¿Ya? ¿A qué es igual? 180. Muy bien, entonces voy a tener aquí también la sumatoria que es igual a 180. ¿Listo? Dime todo lo que vamos a hacer. Somos 50 más 40. Muy bien. Me da a 90 ¿Ya? y bajo el 180. Perfecto. Sigue. Beta va a ser igual a 180 menos 90. Ya, alfa es igual a 180 menos 90, entonces. Beta es igual a 90. Ya, alfa es igual a 90. ¿Sí? ¿Qué tipo de triángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados? Rectángulo. El triángulo rectángulo, ¿no? Entonces aquí es igual a 90 grados, aunque no parezca por la forma, pero es nuestra medida allá. ¿Ya? Es un triángulo rectángulo. Muy bien, tomen nota rapidísimo. ¿Ya? Nos queda un minutito. Recuerda muy bien, tu teoría es importante. La parte de aplicación de fórmula ya lo sabes manejar por la clase pasada. Hoy tenemos que reconocer cuáles son los triángulos, según la medida de sus ángulos y según la medida de sus lados. Mi Francia, ¿puedo ir avanzando a la número 3 y la siguiente página hasta que iniciemos el receso? Claro que sí. Ya veo que ya terminaste, hay varios que ya terminaron. Muy bien. Perfecto. Entonces, aquí cumple una propiedad. Antes de irme al cambio de hora, pregunta rapidita, ¿ve quién se acuerda? Todavía no se desactiven, ¿ah? ¿Quién se acuerda? Voy a ver acá las manitos alzadas que siempre quieren participar. Ah, aquí está. Dime, a ver. A ver, Austin, ¿qué tipo de propiedad es? Antes que se corte. A ver, propiedad de... ¿Cómo se llama? ¿Qué hacemos? O dime solamente qué vamos a hacer. ¿Qué hacemos en ese triangulito?